Este sábado, esta mañana, el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, se reunió con los presidentes del Senado y la Cámara para dar cuenta de los avances en la agenda de probidad y transparencia del gobierno. Queremos conocer los detalles de esto. Para eso nuevamente nos comunicamos con Cintia Rubio, quien ya nos había adelantado en el titular de qué se había tratado esta reunión. Cintia, muy buenas tardes. Muy buenas tardes nuevamente, Iván. Efectivamente, hace unos 20 minutos atrás acaba de terminar la reunión que se dio esta mañana entre el ministro Nicolás Eyzaguirre y también los presidentes de ambas cámaras. ¿Con qué finalidad? Esto para ver cuáles eran los avances efectivos que ha tenido esta agenda de probidad y transparencia, que como bien sabemos se inició a partir de los diferentes escándalos políticos y también de financiamiento público que han habido a través de los últimos meses con respecto a las campañas políticas y también con los casos que hemos conocido a nivel judicial, como el caso Penta, SQM y también el caso Cabal, que de otra arista, pero también ha tenido algunos impactos en la política nacional. A partir de eso eran 21 proyectos y hoy día se revisó qué es lo que se había avanzado, entendiendo que ya se había separado una agenda prioritaria, esta agenda llamada del 6+6. Efectivamente, lo que se tenía que hacer eran 6 proyectos durante este trimestre del año 2015 y es justamente respecto de esa revisión de lo que se trató la reunión de hoy día. Aparentemente todos tenían caras sonrientes y por lo menos hasta aquí, en lo que va del año, se han cumplido con las metas establecidas. Recordemos que solamente ayer se promulgó este proyecto para darle autonomía al CERVEL, esta ley ya en definitiva, por la cual se busca darle mayores atribuciones de fiscalización, uno de los puntos que había estado en la controversia durante los últimos meses, porque desencadenaba finalmente estos problemas de financiamiento, porque no había quien los fiscalizara con mayor ímpetu. En este caso es el servicio electoral el que va a tener esta principal función de fiscalizar y sobre todo también de fiscalizar otra nueva metodología que se va a aplicar dentro de los próximos meses si es que la agenda se da como el gobierno lo espera, y es el tema de los aportes públicos. Respecto de eso fue que habló justamente el senador Patricio Walker, el presidente de la Cámara Alta, notificando cuáles son los avances y también diciendo que finalmente el gobierno, el Ejecutivo y también la nueva mayoría en compañía de la Alianza van a cumplir con lo comprometido. Estos 6 proyectos, por lo menos para este trimestre, donde por ejemplo se contempla la reforma que establece la pérdida del cargo en el caso de que hayan faltas a la probidad y también el proyecto de fortalecimiento a la democracia, además por ejemplo de otra cosa que quedó pendiente, la ley orgánica constitucional del CERVEL. Escuchemos lo que dijo el presidente del Senado. Nosotros sabemos que la ciudadanía está expectante de que se cumplan las expectativas que se han generado para poder aprovechar esta crisis de confianza que es brutal, con medidas concretas que duelan, que sean radicales, para poder efectivamente hacer cambios importantes, elevando los estándares de probidad y transparencia. Queremos señalar que hemos estado plenamente coordinados con el ministro Eyzaguirre, con el presidente de la Cámara de Diputados, con los jefes de bancada, los presidentes de comisiones, y podemos anunciar que vamos a cumplir la agenda de probidad y transparencia que prometimos al país. Es justamente de esta agenda de probidad y transparencia en el punto número 3 donde está contenido el proyecto de la reforma que establece la pérdida del cargo y también el proyecto sobre el fortalecimiento de la democracia. En estos dos últimos es donde se contemplan los principales cambios al financiamiento de la política, principalmente en el número 3 que yo te decía que ya se encuentra con discusión inmediata a partir del 8 de octubre recién pasado. ¿Qué es lo que se pretende hacer allí? Entregar aportes del Estado, fondos públicos a las campañas y a los partidos políticos. Pero ¿cuál es la diferencia? Había una discusión, se está dando la discusión en el Congreso y el principal punto estaba dado si en las próximas elecciones municipales iba a haber o no estas platas de los fondos públicos dentro de la campaña. Con respecto a eso conversamos con el ministro Eyzaguirre porque no quedaba claro, entendiendo que si la ley se promulga tal como lo ha planificado el gobierno, desde allí se contarían 12 meses para que los partidos políticos depuren sus militancias, es decir, revisen si efectivamente los militantes que tienen son efectivos al día de hoy, si no ha fallecido, por ejemplo, parte de este padrón electoral, si no ha habido personas que quieran retirarse de la militancia, y una vez que este esté depurado, entonces se debían entregar los fondos públicos tal como lo dijo, como lo propuso la Comisión Engel. Sobre ese punto es que había discusión al interior del Congreso. Algunos querían 12 meses de depuración, otros 14 meses. Sin embargo, más allá de esos plazos que ya se han conversado, lo cierto es que se iba a chocar directamente con la elección municipal, que necesitaba fondos para poder desarrollarse durante el próximo año y que claramente la depuración de los partidos políticos no iba a estar realizada en sus padrones electorales. Con respecto a este punto es que le preguntamos al ministro Nicolás Eyzaguirre para saber si finalmente va a haber o no fondos públicos en la próxima elección municipal. Escuchemos lo que dijo el ministro de las Express.
hemos dicho con mucha claridad es que al cabo de 12 meses de aprobada la ley, los padrones tienen que estar íntegramente reinscritos, por lo cual la gente podrá estar segura que si los partidos reciben financiamiento es porque su estructura interna es plenamente democrática y porque cada uno de los militantes, ¿cierto?, ha sido adecuadamente autorizado por ese militante y con un ministro de fe, que ¿cierto?, es el CERVEL o el registro civil o una notaría. Por tanto, no vamos a tener, ¿cierto?, entre comillas, partidos con militantes fantasmas, sino que son efectivamente personas que han expresado expresamente, valga la redundancia, su voluntad de pertenecer a dichos partidos. Y es justamente entonces donde quedaba allí un vacío respecto de si iban a haber o no estas platas. Recordemos que en las atribuciones que se le entrega al CERVEL se dice que él va a financiar estos aportes públicos, sin embargo esa ley aún no está promulgada, chocaba esto con las elecciones municipales y a pesar de que hubo esta reunión durante la mañana y el ministro Eizaguirre decía no hay que desconfiar de todo, esperemos que para las próximas elecciones sí se pueda confiar en el padrón que existe, porque no podemos esperar que todo... de estar desconfiando de todo aun cuando hay una crisis política. Finalmente él aclaró que para las próximas elecciones municipales sí va a haber fondos públicos a pesar de que la depuración de los partidos políticos no va a estar realizada, aun cuando la ley contiene que de esa forma debería ser. Sin embargo, solo minutos después conversamos con el presidente de la Cámara de Diputados que ya se había retirado desde acá del Palacio de la Moneda y él nos dio una versión completamente distinta. Así que escuchemos lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados. En la próxima elección municipal esperamos que sí hayan fondos públicos y que sí los partidos políticos hayan refichado a sus militantes, es decir, hayan confirmado quienes activamente quieren seguir siendo parte de un partido político y aquellos que no. Eso está garantizado y eso va a ser así. Por lo tanto, los partidos no tienen depurada su militancia, ¿va a haber o no va a haber fondo público? Si un partido político no tiene un padrón renovado, como usted dice, depurado, que sea la fiel representación de aquellos que libremente quieren participar en ese partido político y no están aquellos que no lo quieren hacer, eso está garantizado y solo un partido recibirá fondos públicos en esas nuevas condiciones, si no, no los va a recibir. Diferencias de opinión entonces entre las partes que por lo menos después de esta reunión se supone que debían haber aunado ideas, sin embargo pudimos constatar que esto no era así. A pesar de ello sí es necesario dejar claro que este proyecto todavía está en discusión, se encuentra en pleno debate al interior del Congreso, si bien tiene discusión inmediata, esto aún no está listo y por lo tanto todas estas diferencias de opinión también forman parte del debate. Sin embargo, Iván, no deja de llamar la atención que a solo minutos de una reunión y cuando el ministro acaba de dar una versión, es el presidente de la Cámara de Diputados, integrante también de la nueva mayoría, militante del Partido por la Democracia, quien dé una versión completamente diferente respecto de un mismo hecho y tan crucial justamente ahora cuando se habla de esta crisis en la política y también de la forma en que se financian tanto las campañas como los partidos políticos, Iván. Muy bien, Cintia, muchísimas gracias. Vamos a ver cómo sigue el desarrollo de esta agenda de probidad y transparencia.